México, Cuba más. Universidad. Goya, Goya, cachú, cachú, rara, cachú, cachú, rara. Goya, Universidad. Buenas tardes, mi nombre es Abigail Georgina Reyes Patiño. Soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Práctica Forense Fiscal y Administrativa. En esta noche les voy a hablar de un tema particular. Para mí es un poco difícil entenderlo, tengo mis dudas, pero espero y pueda resolver las suyas. El tema se llama Sistema de Nulidades Administrativo Fiscal en las Leyes Federales Mexicanas. Es impartida por el doctor David Ulises Guzmán Palma. De igual forma, la biografía en la que nos basamos es de su autoría. Comencemos con la pregunta: ¿qué es un sistema de nulidades administrativas y fiscales? Les iré leyendo las diapositivas y de igual forma me iré apoyando de las notas que son parte de lo que yo comprendí de su revista. El sistema de nulidades administrativas y fiscales es un sistema que se sustenta en la teoría de nulidad del acto administrativo. De igual forma, tiene establecido en su marco jurídico los requisitos a cumplir de un acto administrativo. Pero ustedes se preguntarán en este pequeño relato que les di, ¿qué es un acto administrativo? ¿Qué es la nulidad? ¿Qué es una anulabilidad? Si bien la nulidad, ¿cuándo se da? Hay vicios evidentes y graves, vicios en la incompetencia de la autoridad, vicios en el objeto, vicios en el procedimiento administrativo previsto por la ley, falta de voluntad de la autoridad emitida por escrito y con firma autógrafa, indebida fundamentación y motivación, y uno o varios elementos viciados, omisión de requisitos formales, vicios en el consentimiento. Si bien haremos una pausa y les explicaré un poquito de lo que yo comprendí y más sintetizado. El sistema de nulidades administrativas es un acto administrativo, es el cual es cualquier declaración de voluntad de un órgano administrativo o un bien administrativo. Para mí, la nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto administrativo en virtud de un vicio originario. Eso es más o menos lo que yo comprendí. ¿Qué es la anulabilidad? Para mi entender, es un vicio de un acto administrativo cuando incurre en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, o bien se considera vicioso o defectuoso en algún elemento accesorio. También puede convalidarse por reconocimiento lácito del acto por el particular, subsanable, no atenta contra el orden público, omisión o irregularidades en referencia, nombre, identificación, fecha u omisión. Si bien también tenemos los efectos de la nulidad absoluta. ¿Qué son los efectos de la nulidad absoluta? Son que no convalidable ni subsanable, cesan de los actos de ejecución. En el caso de la nulidad derivada, se desvió de poder dictar un nuevo acto ocasionado por los mismos efectos. Restituye el acto en sus derechos afectados. De igual forma, es declarado inválido. Provee efectos retroactivos al momento de su emisión. Extinción del acto administrativo. En el caso de los efectos de la anulabilidad, se considera válido, legítimo, ejecutable, pero subsanable mediante el cumplimiento
de los requisitos exigibles. También, de igual forma, reposición del procedimiento desde la violación o se emita nueva resolución, modificación en cuantía, reducción del importe de una sanación, convalidación o subsanación. En este caso de la convalidación o subsanación, solo sería en caso de vicio no grave en alguno de los elementos que mantienen la vigencia del acto. Se suprime o se corrige el vicio que lo afecta. Se restituye la validez del acto. En la clasificación de la nulidad, se deja sin efectos y eficacia. Esto se hace retroactivo y al pasado es un acto inexistente. Tenemos dos clasificaciones de la nulidad. La primera es nulidad absoluta, plena, lisa y llana. La segunda es nulidad para efectos o anulabilidad, como ya lo mencionamos anteriormente. La nulidad absoluta, plena, lisa y llana deriva de causas grandes en contra del orden público, causas graves en contra del orden público, de las leyes de la inexigencia, de los hechos o que dejaron al particular en violación de sus derechos humanos. En la nulidad para efectos o anulabilidad existen vicios e ilegalidades subsanables. El acto es válido. Las vías para obtener la nulidad están plasmadas en el artículo 17 constitucional. Eso es muy aparte, no se los plasmé aquí. Eso es por sí que fue parte mía. También se encuentran plasmadas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y se ejerce mediante juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a través de un recurso ante una autoridad administrativa. Ahora bien, retomamos los elementos del acto administrativo. Los elementos del acto administrativo son que están fundamentados en el artículo 16 constitucional, que establece que sean por escrito, por autoridad competente, que se funde y se motive la causa penal. Como podemos ver, la mayoría de los requisitos son similares. Ahora bien, veremos cómo es la clasificación de los actos administrativos. Según el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, los elementos y requisitos de dichos actos son ser expedidos por órganos competentes a través de servidores públicos, cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, ser expedido sin que medie el dolo, señalar nombre o nombres de las personas a las que va dirigido. De igual forma los podemos encontrar en el artículo cuarto de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Ahora se preguntarán, ¿los actos administrativos tienen clasificación? Se clasifican de dos formas, actos concretos y actos generales. Los actos concretos se caracterizan porque van dirigidos a una o a varias personas. Los actos generales son identificados como normas jurídicas de aplicación general distinta a las leyes. Ahora bien, ¿qué son los vicios del acto administrativo? Son circunstancias normativas que afectan a su validez. Deben tener facultades necesarias para emitirlo, deben ser congruentes con sus facultades y describirse de forma específica. Sobre competencia o incompetencia
del órgano que emite el acto administrativo. Esto quiere decir sobre competencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo, quiere decir que si una autoridad no es competente, se declara nulo, o entre otras sería que el acto administrativo debe emitirse por escrito y firmado, libre de error respecto a la finalidad del acto. De igual forma, debe ser sin dolo y sin violencia. El artículo 3 de la fracción 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo nos dice que estos deben ser expedidos sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstos en esta ley, lo que nos indica que es obligatorio respetar el derecho humano al debido proceso. Al emitir o ejecutar el acto, el cual consta de prerrogativas específicas como son derecho a la contradicción y a la debida defensa, entre otros. Lo que vincula a este sistema con el derecho al debido proceso y todos sus subderechos, por ejemplo, sería la legalidad, la certeza jurídica, audiencia, entre otros. Otros elementos del acto administrativo deben de tener fecha y lugar de emisión, identificación del expediente, señalar el recurso de acción y plazo mediante el cual se puede presentar la impugnación, referir la oficina para consulta. Esto de referir la oficina para consulta, ¿qué es lo que implica? Pues implica que el omitir el nombre implicaría un vicio en su emisión, pero sería de carácter subsanable. De igual forma, omitir fechas y lugares de emisión, ¿qué pasaría? Si lo omitimos de igual forma, es vinculable a un vicio que violenta el derecho humano a la certeza jurídica, ya que niegan la ubicación al gobernado. Motivación y uno o varios elementos viciados, omisión de requisitos formales, vicios en el consentimiento. Si bien haremos una pausa y les explicaré un poquito de lo que yo comprendí y más sintetizado. El sistema de nulidades administrativas es un acto administrativo, es cualquier declaración de voluntad de un órgano administrativo o un bien administrativo. Para mí, la nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto administrativo en virtud de un vicio originario. Eso es más o menos lo que yo comprendí. ¿Qué es la anulabilidad? Para mi entender, es un vicio de un acto administrativo cuando incurre en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, o bien se considera vicioso o defectuoso en algún elemento accesorio. También puede convalidarse por reconocimiento lácito del acto por el particular, subsanable, no atenta contra el orden público, omisión o irregularidades en referencia, nombre, identificación, fecha u omisión. Si bien también tenemos los efectos de la nulidad absoluta. ¿Qué son los efectos de la nulidad absoluta? Son que no convalidable ni subsanable, cesan de los actos de ejecución. En el caso de la nulidad derivada, se desvió de poder dictar un nuevo acto ocasionado por los mismos efectos. Restituye el acto en sus derechos afectados. De igual forma, es declarado inválido. Provee efectos retroactivos al momento de su emisión. Extinción del acto administrativo.
En el caso de los efectos de la anulabilidad, se considera válido, legítimo, ejecutable, pero subsanable mediante el cumplimiento de los requisitos exigibles. También, de igual forma, reposición del procedimiento desde la violación o se emita nueva resolución, modificación en cuantía, reducción del importe de una sanación, convalidación o subsanación. En este caso de la convalidación o subsanación, solo sería en caso de vicio no grave en alguno de los elementos que mantienen la vigencia del acto. Se suprime o se corrige el vicio que lo afecta. Se restituye la validez del acto. En la clasificación de la nulidad, se deja sin efectos y eficacia. Esto se hace retroactivo y al pasado es un acto inexistente. Tenemos dos clasificaciones de la nulidad. La primera es nulidad absoluta, plena, lisa y llana. La segunda es nulidad para efectos o anulabilidad, como ya lo mencionamos anteriormente. La nulidad absoluta, plena, lisa y llana deriva de causas grandes en contra del orden público, causas graves en contra del orden público, de las leyes de la inexigencia, de los hechos o que dejaron al particular en violación de sus derechos humanos. En la nulidad para efectos o anulabilidad existen vicios e ilegalidades subsanables. El acto es válido. Las vías para obtener la nulidad están plasmadas en el artículo 17 constitucional. Eso es muy aparte, no se los plasmé aquí. Eso es por sí que fue parte mía. También se encuentran plasmadas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y se ejerce mediante juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a través de un recurso ante una autoridad administrativa. Ahora bien, retomamos los elementos del acto administrativo. Los elementos del acto administrativo son que están fundamentados en el artículo 16 constitucional, que establece que sean por escrito, por autoridad competente, que se funde y se motive la causa penal. Como podemos ver, la mayoría de los requisitos son similares. Ahora bien, veremos cómo es la clasificación de los actos administrativos. Según el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, los elementos y requisitos de dichos actos son ser expedidos por órganos competentes a través de servidores públicos, cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, ser expedido sin que medie el dolo, señalar nombre o nombres de las personas a las que va dirigido. De igual forma los podemos encontrar en el artículo cuarto de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Ahora se preguntarán, ¿los actos administrativos tienen clasificación? Se clasifican de dos formas, actos concretos y actos generales. Los actos concretos se caracterizan porque van dirigidos a una o a varias personas. Los actos generales son identificados como normas jurídicas de aplicación general distinta a las leyes. Ahora bien, ¿qué son los vicios del acto administrativo? Son circunstancias normativas que afectan a su validez.
Deben tener facultades necesarias para emitirlo, deben ser congruentes con sus facultades y describirse de forma específica. Sobre competencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo. Esto quiere decir, sobre competencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo, quiere decir que si una autoridad no es competente, se declara nulo, o entre otras sería que el acto administrativo debe emitirse por escrito y firmado, libre de... En la identificación del expediente es algo imperativo. Consiste en un documento que cuenta con varios datos para su clasificación, como lo son como son el nombre de la autoridad, el número asignado y el año. ¿Qué pasaría si lo omitieran? El gobernador no sabrá a quién plantearse o presentarse para su defensa. También en el recurso de acción y plazo, mediante el cual se puede presentar impugnación, es de calidad obligatoria plasmar la autoridad, el plazo, la acción mediante el cual se podrían impugnar. Los efectos de la sentencia. Reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, reconocer el acto, la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. Otorgar, restituir al actor en el goce de los derechos afectados y condenar al ente público al pago de una indemnización por los daños y prejuicios causados por servidores públicos. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado la exposición y haya podido aclarar aunque sea pocas de sus dudas. De antemano, muchas gracias. Se despide de ustedes Abigail Georgina Reyes Patiño.